A lo largo de este año hemos trabajado la literatura española, es decir, aquella literatura que corresponde a la península ibérica. A continuación encontrarán alguna información sobre la literatura que ya hemos trabajado a manera de repaso. El siguiente listado representa cada uno de los momentos o movimientos literarios que se dieron en la península ibérica y que vamos a trabajar durante este año. Inicialmente la mirada va dirigida a la literatura clásica. Esta literatura clásica es una de las literaturas consideradas más importantes para la historia de la literatura, puesto que sienta las bases para toda la cultura occidental en cuanto a la cultura, la religión, la filosofía, la arquitectura y la política. Como hemos trabajado usualmente la literatura, revisamos primero el contexto histórico para ubicarnos sobre los momentos, sobre los gobiernos, toda la parte social, económica, política que rodea el movimiento literario. Lo primero que hay que destacar de esta literatura clásica es la conformación de los aportes. La literatura clásica se encuentra marcada por lo que aportó tanto el pueblo griego o pueblo heleno como el pueblo romano o latino. Es una época de conquista de espacios, pero esta conquista de espacios se hace a través de las armas. Se encuentra también que el pueblo romano busca su unificación, no solamente a través de la expansión territorial, sino a través de la imposición de la lengua. Esa imposición de la lengua hace que ésta sea la que se maneja por todos los pueblos que ellos dominan y hace que esta lengua sea la que perdura hasta nuestros días con el español que hablamos. El Imperio Romano también entrega virtudes a los pueblos dominados. Dentro de las virtudes se destacan gravitas severitas, contexto literario. La notoria evolución en Occidente significa esa vigencia que mantiene hasta nuestros días esta literatura clásica, es decir, que no ha dejado de transformarse, ha sido fundamento para todas las otras literaturas que han sucedido después de ella. Los temas que se trabajaron durante la literatura clásica son variados, sin embargo, el énfasis principal se da en cuanto a lo religioso y mítico, sin desconocer que se dan también temas como la tragedia, la muerte y las pasiones de todo tipo, la ira, la alegría, la desesperación, el desamor, etc. Géneros trabajados: la poesía lírica, que es aquella que está hecha para ser cantada. Es una poesía que pretende mostrar el yo interior del escritor, en el que se presenta un sentimiento intenso, profundo, una reflexión hacia lo que es el ser poeta y la forma en que el mundo lo puede afectar a él. La poesía épica es una poesía que muestra a un poeta inmerso en una situación, pero que no habla de cómo esta situación lo afecta a él. Por el contrario, habla de todos los hechos que lo rodean. De ahí que es una poesía narrativa y objetiva. Esta poesía pretende mostrar la siguiente literatura es la literatura de la Edad Media.
Esta comprende los siglos del V al XV, teniendo como uno de los acontecimientos primordiales la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Gracias a la caída del Imperio Romano se da el origen de las lenguas romances. Reciben este nombre porque son derivadas del latín. Son lenguas romances el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán, el gallego y el castellano. Es importante destacar acá que la conformación del castellano tuvo sustratos o aportes lingüísticos de varias lenguas, dentro de estas los íberos, los celtas, todos ellos primitivos de la península ibérica. Cuando diversos ejércitos como los visigodos invaden al Imperio Romano, también dejan su aporte, y finalmente los árabes y los griegos también hicieron su aporte para que el español tuviera un fortalecimiento. Otro acontecimiento importante es el feudalismo. El feudalismo era una forma en que un señor, llamado el señor feudal, tenía una gran cantidad de tierras. Eran personas poderosas que tenían a varios siervos que eran protegidos de las invasiones, dando a cambio el cuidado de la tierra. Existe dentro de esta organización social que tenía la Edad Media, que estaba conformada por los feudales, los siervos, otro. El contexto literario de la Edad Media comienza con la aparición en el siglo XI de las jarchas, que son la primera muestra conocida de la literatura española. Estas son unas cancioncitas breves, escritas en lengua romance y con influencia árabe. Tenemos también que la Edad Media tuvo tres momentos: la Alta, Media y Baja Edad Media, y que también tuvo dos tipos diferentes de oficios en cuanto al tema de la escritura. Estos oficios recibieron el nombre de mester, siendo los mesteres de clerecía y los de juglaría los que estuvieran en ese momento. El mester de clerecía surge en el siglo XIII y está determinado para aquellas personas cultas que sabían el latín. Este era el oficio de los clérigos o escritores cultos, y las principales características que tenían estas obras producidas por estos escritores es que tenían una finalidad didáctica, es decir, que buscaban dar a conocer o dar a entender a las personas cómo se debían conducir, cómo se debían comportar. Utilizaron también dentro de sus escritos un tipo de estrofa, que eran los versos, era la cuadernavía, que estaba conformada por versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas que tenían siempre una rima consonante. También dentro del mester de clerecía es importante resaltar que no se tratan asuntos heroicos, sino temas religiosos, didácticos y amorosos. Otra característica de este mester es que se utiliza un lenguaje claro. Literatura del Renacimiento, contexto histórico. Esta literatura abarca el siglo XVI, es considerado un periodo de grandes cambios. En la literatura del Renacimiento se basó en el resurgimiento, en el volver a tomar las ideas de la literatura grecolatina. De ahí que de alguna manera se imitan las ideas de Grecia y de Roma en cuanto a la persona, a la belleza. Es una resurrección de todas aquellas ideas que se dejaron abandonadas en la Edad Media. El Renacimiento fue un periodo de auténtica revolución. Abarcó
todos los órdenes de la vida en cuanto a lo político, lo religioso, lo cultural, lo artístico. Se dio énfasis al antropocentrismo, es decir, que se comenzó a considerar una idea que ya de alguna manera se había trabajado, una concepción del siglo XV, en la que el hombre era el eje de la vida y del mundo. Esto hace que se comience también a pensar en la confianza que se debe tener hacia la razón. Por eso es un periodo en el que se da énfasis a la razón humana, y debido a esto es que los hombres se dedican a la investigación de la física y del universo. Debido a este énfasis de la razón y a esa... El contexto literario del Renacimiento tiene como característica la curiosidad y la apertura. Esto hace que los autores renacentistas decidan recibir influencias externas, inicialmente de Grecia y Roma. Recuerden que por eso es que se recibe el nombre de Renacimiento, porque es un volver a la cultura grecolatina. De esta cultura reciben la influencia de los temas mitológicos y de la búsqueda del estilo armónico y equilibrado. Igual reciben la influencia de escritores renacentistas italianos como Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, y del autor Francisco Petrarca. Otra característica importante es el desarrollo de la tradición literaria castellana. Esto se traduce en la elaboración de libros de caballería que a la larga vienen a imitar lo que ya se traía en la Edad Media, en el Amadís de Gaula, pero que durante esta época comienzan a decrecer en cuanto a la calidad de sus escritos. Estos libros de caballería y de alguna forma su decadencia hacen que Miguel de Cervantes Saavedra decida hacer una especie de parodia, una ridiculización de estos libros de caballería, y esto conlleva a la creación de El Quijote de la Mancha. Temas importantes: el amor, pero amor centrado hacia la belleza del cuerpo, hacia los placeres que puedan darse a través de la vista y del oído. La naturaleza como un tema